Buenas tardes a todos. Es un gusto para nosotros en Deloitte poder estar otra vez en este evento para compartir con ustedes el análisis que año a año hacemos sobre el complejo oleaginoso. Quiero agradecer primero al trabajo a los profesionales que estuvieron a cargo del trabajo, a la economista Florencia Carriquiri, que está allí, al economista Ignacio Pérez, a Sebastián Masili también, y a Juan Lorente, que hoy no nos pudo acompañar. Como ustedes saben, desde el 2014 Deloitte está realizando este seguimiento del desempeño del... Ando con un poco de tos, con lo cual te voy a pedir disculpas, digamos, sin ninguno. Este es mío, sí. Bárbaro. Desde el 2014, como decía, estamos haciendo este seguimiento del sector oleaginoso. Todos los años, digamos, nuestro trabajo incluye, lógicamente, el relevamiento y sistematización de información secundaria que ya está disponible, y también recopilamos y procesamos información de fuentes primarias. Para eso hacemos dos relevamientos. Hacemos un relevamiento a productores y un relevamiento a acopiadores, además de tener diversas instancias de conversación y discusión con distintos actores de todo el complejo oleaginoso. El relevamiento entre productores cubre más o menos el 12% del área sembrada. No es un relevamiento que tenga una gran potencia estadística, pero nos parece que es suficiente para poder sacar conclusiones tendencialmente correctas de lo que está ocurriendo en el sector. Y tenemos, digamos, información relevada de acopiadores que manejan más o menos el 70% de la cosecha estimada para la zafra, lo cual es una cifra muy importante. Como siempre, digamos, como todo proceso de relevamiento de información, la calidad de los resultados tiene que ver también con la calidad de los inputs que recibimos de los distintos actores, y ahí en Deloitte tenemos, digamos, siempre el compromiso de manejar la información que recibimos con la máxima confidencialidad, porque nos parece que ese es un elemento central de la calidad de este proceso. La presentación de trabajo va a mirar primero los resultados de la campaña 2018 y 2019, que de alguna manera fue una campaña que dio una revancha después de los pésimos resultados de la campaña anterior. Actualizamos, como hacemos año a año, algunas cifras que ilustran el impacto que tiene el complejo oleaginoso en la actividad económica del Uruguay. Luego, Sebastián Masili va a estar compartiendo con ustedes el análisis de varios aspectos tecnológicos que también trabajamos en el marco de este trabajo. Y yo voy a cerrar con algunos comentarios de perspectivas para el próximo ciclo. Así que vamos a estar yendo y viniendo con Sebastián. El área sembrada de soja en esta zafra 2018-2019 habría estado más o menos en 1,1 millón de toneladas, de hectáreas, perdón, un poquito abajo de 1,1 millón de hectáreas. Eso implicaría una reducción del orden del 9% en el área respecto del año anterior, con lo cual, de algún modo, continuó el proceso de ajuste a la baja del área después del pico que habíamos observado de 1,5 millones de hectáreas allá en 2013-2014, cuando los precios de la soja eran claramente otros, y como ustedes saben, la caída de la soja obligó a una reducción de áreas que a los nuevos precios no eran viables. Ese proceso fue muy fuerte al principio, pero ha continuado en los últimos años, y hay algún indicador, digamos, que sugiere que todavía quizás quede un poquito más de ajuste por delante de algunas áreas marginales. Otro resultado relevante, digamos, de este año que pasó es que continuó aumentando el porcentaje de soja de segunda, lo cual debemos verlo como algo positivo, digamos, porque de alguna manera nos está marcando un uso más eficiente del recurso tierra. La caída de los precios internacionales en 2014 derivó en muy malos resultados de los cultivos de inviernos, y eso fue conduciendo, digamos, en los años siguientes a un aumento
a una caída del área de segunda y a una utilización del área en un solo cultivo anual. Eso parece ya a esta altura estar revirtiéndose de un modo bastante claro y estimamos que el 45% del área fue ocupada por soja de segunda. Cuando pensamos les dije que iba a toser. Cuando analizamos el descenso del área, ocurrió, digamos, el descenso del área de soja ocurrió en todo el país, porque, digamos, cuando uno mira un mapa de suelos del Uruguay, obviamente encuentra que hay muchos lugares donde los suelos, digamos, son de muy buena calidad agrícola y muchos lugares donde no lo son, y entonces quedan, aún en las zonas más típicamente agrícolas, quedan áreas, digamos, que no necesariamente tienen hoy a los precios relativos de los distintos rubros agropecuarios su mejor uso en la agricultura, pero es notorio, digamos, que se está concentrando el área en el litoral del país. Piensen que en azul, en el mapa, digamos, el litoral sur, el área solo cayó 4%, en el otro extremo, digamos, en la zona noreste, el área cayó 8%, en la zona, creo que ahí claramente marca como las dos tendencias más significativas. En los otros lugares los descensos han sido más o menos en línea con el promedio nacional, pero hay una concentración adicional a lo que ya venía observándose en años previos en el litoral sur del país, que es donde encontramos las tierras con mayor aptitud agrícola. En materia de rendimientos, la zafra terminó con un rendimiento de prácticamente 3.000 kilos, casi tan bueno como el récord de 2 zafras atrás. Y cuando miran el gráfico de la derecha, que hace un zoom a los últimos años y a su vez distingue entre soja de primera y soja de segunda, ahí pueden ver que los rendimientos que estimamos se obtuvieron con las hojas de segunda están en torno de los 2.800 kilos y los rendimientos con las hojas de primera están en torno de los 3.100 kilos. Lógicamente, esos son promedios nacionales. Detrás de esos promedios nacionales hay diferencias significativas por zona, pero uno podría conjeturar, digamos, y retomo esta idea cuando hablemos de la próxima zafra, uno podría conjeturar que el complejo oleaginoso en condiciones climáticas normales va a estar operando en valores claramente arriba de los 2.500 kilos que observábamos antes, digamos, de la caída de precios de las materias primas, lo cual es lógico, digamos, cuando los precios de las materias primas eran mucho más altos, la soja ocupaba áreas de menor productividad, el promedio de rendimientos estaba en torno de los 2.500 kilos y el negocio era rentable. Con precios notoriamente más bajos, los rendimientos tienen que ser más altos y la única forma de lograrlos, más allá de los avances tecnológicos, que por cierto ocurren año a año, demandaba una retracción del área. Y creemos en Deloitte que esa retracción del área debería permitir obtener rendimientos claramente arriba de los 2.500 kilos. 3.000 kilos parece hoy por hoy un rendimiento como excepcional, digamos, cuando todo sale bien, así como la zafra pasada salió absolutamente todo mal. Estos 3.000 kilos reflejan condiciones realmente óptimas, digamos. No deberíamos pensar que eso se va a repetir año a año, pero parece bastante claro que el complejo está operando con niveles de rendimientos mayores asociados a un área menor y a un cultivo más concentrado en las áreas de mejor aptitud para la agricultura. La recuperación de rendimientos se observó en todo el país. Ahí ustedes tienen las estimaciones de rendimiento para las distintas áreas del país, noreste, centro, litoral sur y litoral norte. Me parece importante destacar que los rendimientos en el noreste, en promedio, las barras son 2.000 la zafra anterior y esta es la zafra nueva y los puntos refieren a soja de primera y soja de segunda. Pero en promedio, digamos, en el noreste los rendimientos están en torno de los 2.500 kilos. Todavía parecen rendimientos bajos y probablemente, digamos, ahí todavía hay alguna presión de reducción de áreas si los precios de la soja no cambian significativamente en los próximos años.
con esos rendimientos, la cosecha de soja superó los 3,2 millones de toneladas, según las estimaciones que tenemos, con un aumento del orden del 120%. Estamos volviendo a niveles de producción de soja cercanos a los máximos históricos, digamos, ¿no? Con un área bastante más baja, lo cual, de nuevo, da cuenta de la mejora de productividad que se produce a partir de la resignación de las áreas marginales. Otro elemento que relevamos todos los años tiene que ver con la calidad del cultivo. Esta zafra que terminó no hubo problemas significativos de calidad. El porcentaje de grano que requirió secado estuvo en torno de 36%. El porcentaje de humedad estuvo promedialmente en el 14%, que es definido como estándar. Y el porcentaje de grano dañado estuvo en valores realmente pequeños, un poquito más de 2%. En cuanto a la evolución de costos, los costos en la chacra subieron en la zafra que terminó y subieron básicamente por el encarecimiento de la semilla, la escasez que dejó la campaña anterior, obviamente tuvo un impacto en los costos de las semillas. También hubo mayores costos en agroquímicos y fertilizantes. Allí pueden ver que el costo por hectárea para la soja de primera estuvo en $425, que si le sumamos el costo del Puente Verde totaliza más o menos unos $508 por hectárea, y el costo de la soja de segunda estuvo en $377, quiere decir que hubo aumento de los costos por hectárea de en torno de 4% según el caso, medidos en dólares. Los costos post cosecha bajaron fuertemente, digamos, considerablemente si los medimos por tonelada, aunque si los medimos por hectárea, lógicamente tendieron a subir mucho porque los rendimientos volvieron a ser normales y rendimientos normales implican incrementos en lo que es secado, fletes y la limpieza del grano, digamos, ¿no? Pero de ese modo, cuando uno mira la evolución de los costos por tonelada, los costos por tonelada bajaron aproximadamente 6% en lo que es post cosecha, y obviamente bajaron fuertemente los costos totales, producto de que tuvimos rendimientos normales otra vez. Si lo medimos costos por hectárea, los costos por hectárea subieron porque por hectárea habían sido bajos, derivados de los bajos costos post cosecha en la zafra anterior, cuando tuvimos muy pocos volúmenes, y obviamente los costos post cosecha dependen de los volúmenes. La otra variable clave de la rentabilidad del negocio, además de los rendimientos, están los precios. El precio de la soja en Chicago estuvo en torno a los $320 por tonelada en el transcurso de la zafra. Los valores sufrieron una baja significativa durante la cosecha del hemisferio sur, en marzo y en abril, que es lo que se observa en este punto que estoy marcando. Y la zafra que pasó tuvo la peculiaridad de que los productores tenían muy poca soja vendida de antemano. En el gráfico que ustedes ven a la derecha, las barras verdes muestran el porcentaje de la cosecha vendido en distintos momentos del tiempo, en verde claro para la zafra 2017 y 2018 y en verde oscuro para la zafra 2018-2019. En la zafra 2017 y 2018 tuvimos un 35% de la zafra vendida antes del 31 de diciembre, un 25% entre enero y mayo y un 28% a fin de la cosecha. En realidad, esa distribución no refleja toda la voluntad de los productores, sino que las primeras ventas se hicieron pensando en rendimientos mejores que los que después obviamente hubo. Pero la zafra 2018-2019 es como que se fue para el otro lado, digamos. Hubo una muy poca venta previa y un montón de la zafra, digamos, casi toda la zafra se
fijó precio a fin de la cosecha y todavía nos queda un 20% de cosecha sin fijar. Seguramente allí lo que operó era una expectativa de que los precios de la soja tenían que repuntar porque estaban en niveles bajos. Esa expectativa no se convalidó y eso determinó, digamos, que en promedio el precio de venta de la soja, digamos, estuvo más o menos en torno a los $310 por tonelada. Aún con un precio de venta que resultó bastante inferior al de la zafra anterior, los mejores rendimientos determinaron una recomposición significativa de los márgenes. En estos gráficos pueden ver arriba para soja de primera, abajo para soja de segunda, pero fíjense que el rendimiento, el margen antes de renta de la tierra y antes de costos de estructura, los costos de estructura pueden variar mucho en función del tamaño de los negocios, por eso no los incluimos. El margen de la soja antes de renta y de estructura se situó después del Puente Verde en $340 y para la soja de segunda, digamos, en $390, lo cual, si uno compara, digamos, con la historia de los últimos años, es un buen nivel de margen, digamos, ¿no? No es una cosa extraordinariamente elevada, pero podríamos decir que en 2019 la soja tuvo un desempeño por demás correcto y que permitió una buena rentabilidad para el productor. Como suele ocurrir, digamos, los márgenes son heterogéneos en las distintas zonas. Los mejores resultados se observan en el litoral sur y centro del país, que es donde se observan los mejores rendimientos, cosa que ya mostré algunas diapositivas más atrás. Fíjense que en el litoral sur el margen de cultivo está en torno de los $520 para la soja de primera, $455 para la soja de segunda. En el noreste los márgenes son notoriamente menores, $230, $160. Esos márgenes, a nuestro juicio, probablemente resultan exiguos en relación a la renta de la tierra, donde las rentas ganaderas le hacen una competencia firme a este tipo de campos, digamos, y donde probablemente también en el margen hay algunos rincones forestales que presionan sobre todo la ecuación de rentas de los distintos tipos de tierra, digamos, ¿no? Con lo cual, rendimientos que en promedio están en torno de $200 si promediamos primera y segunda, son rendimientos bajos en este contexto donde la forestación paga bien la renta de la tierra y donde también hay buenas rentas ganaderas para los campos que tienen buenas aptitudes. Y ahí que retomo el concepto que manejaba más temprano, todavía vemos que hay algún espacio de reducción de áreas relativamente marginales para la soja. Dicho eso, también estamos viendo que en otros lugares los márgenes son suficientemente buenos como para pensar que, aún con alguna reducción de áreas marginales, haya incrementos de áreas en otros lugares más de mejor aptitud agrícola y que, me adelanto a una de las conclusiones, nos hace pensar que el área del año próximo probablemente esté en torno de los niveles actuales. También hacemos un seguimiento año a año del cultivo de colza, digamos un cultivo relativamente incipiente. El cultivo está ocupando más de 50.000 hectáreas, que es lo que pueden ver en esta barra. Los rendimientos siguen siendo rendimientos muy bajos, en torno de los 1.600 kilos por hectárea, lo cual deja, francamente, resultados muy pequeños. El año pasado había sido muy malo, pero los rendimientos de la colza están siendo muy pequeños en relación a la inversión de $560 por hectárea que demanda el cultivo. La ecuación riesgo-retorno no parece muy sana todavía, por más que algunos puedan ver que la colza es una mejor opción a realizar un puente verde de una soja de primera. La inversión, digamos, es muy significativa. Pensamos que ahí todavía hay mucho para mejorar para que este negocio sea sustentable en el tiempo. Otro elemento interesante es la reducción de las rentas de la tierra. Digamos, estimamos que las rentas de la agricultura de secano
bajaron un poco más en 2019, de esa estimación de $213 promedio 2018 a $196 promedio 2019. Con esta distribución de la renta en el año 2018-2019, rentas en el este de 120, en el noreste de $135 por hectárea. Los puntos son las rentas que estimamos en 2017-2018. En general, 2018 tiene menos rentas en todo el territorio que 2019 tiene menores rentas que 2018. Es un resultado, digamos, deseable del proceso de ajuste, digamos, ¿no? La reducción de precios internacionales, el deterioro de la rentabilidad, tenía que ir presionando sobre los costos de la agricultura, y obviamente uno de los costos es la propia renta de la tierra. Eso tenía que ajustarse. El ajuste ha sido francamente muy grande. Había habido un ajuste muy importante en 2015, pero en los últimos dos años parecería que hubo un ajuste adicional. Con los niveles de rentabilidad que estamos viendo hoy por hoy en la soja, parecería que ese ajuste no tendría por qué seguir operando. La principal forma de arrendamiento sigue siendo el arrendamiento en kilos de producto, pero en la zafra, en esta zafra estamos viendo, digamos, que hay cierto aumento de la parcería, medianería o contratos de precios fijos. En el relevamiento que tenemos, más o menos detectamos que el 75% de los arrendamientos es a kilos, el resto es en las otras modalidades. También se puede observar para este 75% abierto 2018 en azul, 2018-19 en azul más claro, la reducción importante en kilos en el litoral sur, donde realmente había rentas muy significativas. Tuvieron una baja bastante sensible. En el litoral norte también hay una baja, aunque porcentualmente no es tan significativa. Pero en definitiva hay una reducción de la renta medida en kilos, que es lo que está detrás de esta reducción que ilustrábamos recién. Un elemento que incorporamos a partir de este año es alguna medición del uso de instrumentos de seguros. Después de la zafra 17-18, aparentemente ha habido un aumento en la cobertura de seguros. Por lo menos el 43% de los que entrevistamos nos dijeron que habían utilizado más coberturas que en el año previo. Es un indicador súper tendencial, digamos, es bastante cualitativo en realidad, porque no tenemos bien medido cuánto había sido la base, digamos, ¿no? Lo que le preguntamos es si usó más o no, y no sabemos si usó un poquito más o bastante más. Lo que sí tenemos son estos indicadores que nos dicen que, bueno, que un 45% contrató alguna póliza contra granizo de incendio, 13% para viento, riesgo de resiembras 40%, falta de piso poquito, 6%, alguna cobertura de rindes o rentabilidad asegurada en torno del 30%. Seguramente en las siguientes mediciones, en los siguientes años, vamos a poder hacer un mejor diagnóstico de cómo estamos apelando a estas herramientas. Pasamos entonces al impacto del complejo oleaginoso en Uruguay. Algunas cifras como para situarlo en el contexto. En el año 2018, las exportaciones de soja fueron de 500 y pocos millones de dólares, porque obviamente la producción había caído fuertemente por la sequía. Para este ciclo, digamos, que lo empezamos a medir, en el gráfico de la izquierda lo medimos desde abril de cada año hasta el 31 de marzo del año siguiente. En este ejercicio 2019-2020 las exportaciones de soja van a estar en torno de los 1.000 millones de dólares, y la soja, digamos, va a volver a estar en el tercer escalón, digamos, va a volver a ser el tercer rubro de exportación de Uruguay, arriba de los lácteos. Cosa que no ocurrió en 2018, cuando la soja se ubicó, digamos, arriba del arroz, pero abajo de las exportaciones de lácteos.
Se está observando también algunas exportaciones de colza y carinata. Esas exportaciones están en torno a los 28 millones de dólares, todavía un número bien pequeño, digamos, pero parecía interesante reportarlo. Y hay algunas exportaciones de harina y de pellets que están, que son subproductos, digamos, de las moliendas para biodiesel. Valores sumamente pequeños, pero que, bueno, que están empezando a aparecer en las estadísticas. Entrando, digamos, a los impactos en el valor agregado del cultivo de soja, esencialmente en la zafra 2018-2019, las chacras demandaron a los proveedores insumos y servicios por unos 400 millones de dólares, 406 es la estimación puntual que tenemos. Esos 400 millones de dólares, digamos, se reparten en función de lo que es la ecuación media del cultivo, digamos, de este modo. Las labranzas requieren 114 millones de dólares, las semillas y oculantes unos 87 millones de dólares, y bueno, ahí pueden seguir leyendo esas cifras. Esos 400 millones de dólares ejercen son una demanda hacia atrás del complejo, hacia una serie de proveedores, con los impactos que eso tiene en la economía. El valor agregado en la chacra, digamos, se situó en torno de los 500 millones de dólares. En el ciclo anterior, el valor en chacra había caído, el valor agregado en la chacra, recuerden que el valor agregado es la diferencia entre lo que se factura y los insumos que se consumen en la producción. El valor agregado en chacra, en la zafra 2017 y 2018, había sido muy pequeño, 120 millones de dólares, producto de la caída de los rendimientos. Hoy volvemos a ver un valor agregado en la chacra del orden de los 500 millones de dólares, de los cuales 130 millones es lo que se paga bajo la modalidad de arrendamiento y 365 millones son los demás componentes del valor agregado. Para terminar de comprender el impacto que tiene la soja en la economía uruguaya, tenemos que pensar también lo que ocurre, digamos. Recién hablábamos de que hay 400 millones de dólares que se demandan a los proveedores. También hay servicios que ocurren, digamos, a posteriori de la chacra, digamos, ¿no? Servicios de acondicionamiento, transporte y comercialización. Entonces, cuando uno mira el valor de producción en chacra más los costos de los servicios de acondicionamiento, transporte y comercialización, que son unos 190 millones de dólares, acá estamos hablando de que tenemos prácticamente 1.100 millones, un poquito menos de 1.100 millones de dólares de valor de producción. Y de esos 1.100 millones de dólares, en el conjunto de la economía hay unos 830 millones de dólares que son valor agregado en el país y hay 260 millones de dólares que son componentes importados. Componentes importados porque varios de los insumos que se utilizan en la producción agropecuaria, lógicamente, son importados. Lo que ven desde esta columna hacia la izquierda es cómo asignamos esos distintos componentes de valor agregado en las distintas etapas de la cadena de valor. En acondicionamiento, transporte y comercialización hay más o menos unos 150 millones de valor agregado. Esto ya lo había comentado, en las chacras, digamos, hay 500 millones aproximadamente de valor agregado, los 130 millones que mencionábamos por arrendamientos y los 366 millones que tienen que ver con el valor agregado por la actividad de explotación agropecuaria, y esos 400 millones de dólares que son lo que las chacras demandan de sus proveedores implican más o menos 190 millones de valor agregado y 218 millones de componente importado. Con lo cual, estos 830 millones de dólares representan más o menos un 1,5% del PBI. La soja vuelve, digamos, a tener una importancia en el PBI del Uruguay de 1,5%, que son los valores que más o menos venimos observando de un tiempo a esta parte. 2016-2017 había sido una cifra mayor, 2013-2014 también. Los precios de la soja en 2013-2014 eran más altos, por lo tanto el impacto en el PBI iba a ser mayor, con un precio de la soja más bajo. Probablemente, digamos, con rendimientos normales vamos a estar en esa cifra, digamos, en los años siguientes, si no cambian mucho los rendimientos o no cambian mucho los precios.
Y si estas mismas cifras las expresamos en relación a cada dólar exportado, digamos, o en este gráfico por cada 100 dólares exportados, por cada 100 dólares que exporta el Uruguay de soja hay 76 dólares que son valor agregado nacional y hay 24 dólares que son componentes importados. Este es un indicador que nos gusta tener porque muchas veces se señala que la agricultura no agrega valor porque hay una confusión entre contenido tecnológico, digamos, de un producto final y el concepto de valor agregado, digamos. De hecho, digamos, uno podría agarrar la soja y molerla para hacer aceite y el valor agregado no sería mucho más, porque el valor agregado en el mercado de transformar la soja en aceite no es demasiado grande. El valor agregado está en el producto y la sofisticación, digamos, del producto está en la tecnología que está detrás para obtener esos rendimientos y en el valor agregado que tiene la cadena logística que hace posible que el cultivo funcione. Por supuesto que un grano de soja no es tan complejo como un iPhone, eso es evidente, digamos, pero 3/4 partes de los 100 dólares que se exportan, de cada 100 dólares que se exportan, son valor agregado en el país. Eso es una proporción de valor agregado mayor que la que encontramos en algunas o en unas cuantas industrias manufactureras que en realidad tienen componentes importados bastante más significativos. Impactos en el mercado de trabajo. Cuando medimos el impacto de la agricultura en el empleo, recurrimos a los datos de la encuesta continua de hogares. Los datos de la encuesta continua de hogares están disponibles para el 2018. En 2018 habíamos tenido una caída fuerte de la producción de soja y, por lo tanto, hubo una caída en el empleo que se nota claramente. Digamos, hay una caída en el empleo de trabajadores rurales y en servicios, del empleo en servicios relacionados con la actividad agrícola. La encuesta continua de hogares mide el empleo a lo largo de todo el año y mide el trabajo en cereales y oleaginosos y servicios relacionados, no solamente en la soja, que es una actividad safral, pero sí sabemos que la soja es el cultivo principal de todo lo que es la estructura agrícola del Uruguay. Por lo tanto, de alguna manera podemos decir que la soja es un elemento clave, digamos, para sostener el empleo y razonablemente cuando veamos el año próximo las cifras de 2019, con los niveles de producción de soja que tuvimos en 2019, razonablemente este número debería volver a situarse en torno de los 12.000 empleos como tuvimos en el año 2017. A estos trabajadores le podemos computar también los trabajadores asociados al transporte. Durante los meses de cosecha, más de 2.000 trabajadores trabajan en el transporte de la producción de soja. Obviamente, si los queremos llevar a un modelo de equivalente full time, digamos, ¿no?, de 40 horas semanales durante todo el año, ese número es menor. Lo estimamos en torno de 360 personas adicionales en el transporte. Con esto hago una pausa, lo dejo a Sebastián que nos comparta los aspectos técnicos y cerramos con perspectivas. Gracias, Sebastián. Bueno, continuando la misma línea, vamos a ver la caracterización de la zafra a través de la encuesta que realiza todos los años Deloitte. Ahí pueden ver todos los datos que se registran, y bueno, se analizan los que más importantes, lo que podemos de alguna manera llegar a sacar algunas conclusiones. Vamos a separar en dos partes en la presentación. Primero vamos a hablar del cultivo de soja, después vamos a hablar del cultivo de brásicas, y vamos a ver que son brásicas porque ya están incorporando no solo Brassica napu, que era la col, sino Brassica carinata está participando en una proporción importante del área. Algunas cosas que se ven este año diferente al año pasado. Esto es el inicio de la fecha de siembra de soja. No es que se sembró el 96% el 21 de octubre, sino que el 96% del área de soja primera declaró arrancar a sembrar bastante temprano. Es un cambio bien importante respecto a zafras anteriores. Hay un comienzo más temprano de la siembra, y eso, bueno, no tenemos claro en la encuesta por qué ocurrió, pero posiblemente asociado a las perspectivas climáticas de lluvia que hicieron que los productores optaran por una siembra más temprana.
Respecto, si podemos ver, al años anteriores no había prácticamente nadie declaraba que arrancaba a sembrar tan temprano, o sea que fue un cambio bastante relevante respecto a las zafras anteriores. Y la otra cosa interesante que se ve es que la soja de segunda tiene comienzos de fecha de siembra relativamente temprano. Soja de segunda que se arranca a sembrar fin de octubre, primeros días de noviembre y concentra gran parte del área de inicio mitad de noviembre. Eso claramente vamos a ver más adelante que es un efecto de que mucha soja de segunda viene de cultivos de colza que permiten una siembra bien temprana. Y el tercer concepto interesante es que hay poca superposición de inicio, como otros años ocurría, que soja de primera y soja de segunda tuvieron inicios bien diferentes en fecha de siembra, cosa que es esperable, pero este año se vio más marcada básicamente por el adelantamiento de la soja de primera. Bueno, es consecuencia de que se arrancó temprano a sembrar, la cosecha y se inició mucho antes que los años anteriores. El 44% del área de soja de primera declaró que el 1 de abril, la primera semana de la primera década de abril, ya estaba cosechando cultivo. O sea que siembras tempranas, cosecha temprana, caracterizan una zafra un poco diferente a las anteriores que habíamos evaluado en el observatorio. Otra cosa interesante que se observa a partir de estas encuestas es que aumenta el área de productores que declaran que de alguna manera manejan agricultura por ambiente. Eso tiene distintas escalas, pero por lo menos hay una mayor proporción del área. Fíjense, en soja de primera pasó del 15% al 33% y en segunda del 36% al 49%, o sea, mitad del área que completó esta encuesta de alguna manera maneja alguna herramienta que dice que ambienta los campos. Y el área de riego, si bien presenta algunos crecimientos, sigue siendo marginal a nivel país y bueno, lo refleja esta encuesta. Pero de todas maneras hay un crecimiento y de alguna manera un cambio en cómo se está encarando los sistemas de agricultura y cultivo de soja en los últimos años. Otra cosa que pasó el año pasado, se arrancó temprano, pero hubo algunos problemas de siembra. Estos son datos de la encuesta agrícola, pero bueno, más o menos un 9% de la soja se tuvo que resembrar, tuvo algún problema de resiembra. Vimos que había seguro, o sea que mucho de esa área posiblemente estuvo cubierta monetariamente, pero desde el punto de vista agronómico hubieron retrasos en la fecha real de muchas chacras porque tuvieron que resembrarse, especialmente la soja segunda, que el número de esta representa que un 14% del área tuvo problemas y que tuvo que volver a resembrarse. En un año que la semilla era un problema, eso significó para la zafra problemas adicionales para manejar estos cultivos. Algo que no es novedad, pero se sigue repitiendo todos los años. Hubo una parte del módulo que se discutió de eso, el sistema sigue siendo totalmente sojizado. En la última zafra aparecen porcentajes mayores, básicamente, de antecesores maíz, antecesores sorgo, o sea que hay alguna secuencia de cultivo, que no sabemos si va a ser consistente porque tenemos un primer año que se produce un cambio, pero seguimos con un sistema que mantiene alta predominancia de soja-soja. En los sistemas en el medio normalmente está habiendo ahora más cultivos de invierno, por lo menos la zafra pasada hubo más cultivos de invierno, colza, trigo, cebada, pero el sistema participa la soja de una proporción demasiado alta quizás para la sustentabilidad del sistema durante el verano. Y bueno, en la medida que aparece en otros cultivos, aparece más área de barbecho, o sea, la soja de primera, el 74% tuvo cultivo de cobertura, ya nadie declara que hace, o muy pocas áreas pasa, si no estuvo un cultivo de gramínea de verano, pasa como barbecho, o sea que toda el área esta que se declara como barbecho, probablemente, seguramente tuvo un cultivo de maíz o de sorgo durante el verano pasado. Y esos son los cambios más importantes que de a poco se empiezan a observar. No podemos decir que esto es consistente porque es el primer año que vemos un cambio relevante en crecimiento de gramíneas que veremos si se concreta este año. Cosa interesante que declaran, bueno, casi todo el mundo este año declaró que de alguna manera está muestreando el suelo para fertilizar. Hoy vieron los problemas de fósforo, no sabemos si la soja, la agricultura que está generando el problema, pero muestrear y decidir en función de una muestra de alguna medida, está atado con la agricultura por ambiente, de alguna manera se está haciendo mucho más relevante, y especialmente en soja de segunda, que gran parte del manejo hasta hace algunos años era que la soja de segunda era fertilizante residual, no muestreábamos, entonces de alguna manera parece que hay un cambio tecnológico que nos estamos preocupando, especialmente el cambio más grande en soja de segunda, de ajustar los nutrientes para ese cultivo en ese momento, y eso puede parecer un cambio respecto a lo que venía pasando, lo veremos el año que viene, y asociado a eso ha habido un aumento importante en los niveles de fertilización en el cultivo. Estos son los niveles de fertilización en la zafra 2017-2018 para soja de primera y soja de segunda, y estos 2018-2019 vemos que el potasio aumentó de forma importante, a pesar que venían de una zafra con serios problemas económicos, la expectativa de que la cosa
viniera mejor, seguramente hizo que se invirtiera en eso, o sea, cada vez hay más datos de la investigación que muestran que hay respuesta, que hay indicadores para decidir esta fertilización y lo están tomando, pero lo que en mi opinión más sorprende es el aumento de fertilización de fósforo en el cultivo de segunda, que hasta hace algunos años cuando miramos esta encuesta casi todo el mundo fertilizaba el cultivo de invierno y dejaba la fertilización residual para el cultivo de segunda, y en esta encuesta, en este año, marca que se está fertilizando el cultivo de segunda y creo que eso veremos si se concreta, puede ser un cambio tecnológico, un cambio que se está ocurriendo en los últimos años, fertilizar cada cultivo en la secuencia. Y bueno, el resto de los cultivos no hay mucho para decir porque son agregados marginales de la fuente de fertilizante que se utiliza y no es que se fertiliza per se nitrógeno o azufre. No hemos observado cambios en la cantidad de semilla, que es otro factor que siempre está en cuenta a la hora que se hacen los márgenes, a ver cuánto semilla utilizan, o bueno, cómo si eso está cambiando de forma relevante. No hay cambios importantes. Normalmente se utiliza un poco más de kilo, declara un poco más de kilo en soja segunda que en soja primera, lo cual es razonable, pero no hay cambios relevantes a lo largo de todo el periodo que se ha estudiado este indicador. Bueno, esta es información de Grupo. El año pasado, seguramente consecuencia de la mala cosecha, que muchos productores no tenían semilla propia, que tuvieron que vender hasta el último grano para poder cumplir las ventas anteriores, en general hubo un aumento, una disminución del porcentaje de semilla de uso propio. O sea que el año pasado, consecuencia de las características seguramente del año anterior, de la poca disponibilidad de semilla, la cantidad de soja de uso propio tendió a disminuir, y bueno, seguramente eso pueda cambiar. Bueno, la gráfica muestra que ha sido bastante variable a lo largo del tiempo, respondiendo al precio de semillas, disponibilidad, condiciones de la zafra anterior. Este año seguramente estamos con una zafra un poco diferente y seguramente esto pueda modificarse. Y la otra cosa que se ha venido observando hace tiempo, lo mostramos el año pasado, si bien cambió bastante la fecha de siembra, hubo cambios en cuándo se logró sembrar y cuándo se ubicó la siembra, el 50%, 55% del área lo ocupan los grupos 6, si sumamos los grupos 5 largos, ocupan el 70-80% del área. O sea que, lo discutíamos el año pasado, si bien cambiamos los grupos, si bien podemos modificar un poco la fecha de siembra, a la medida que solo usemos estos grupos, mayormente usemos estos grupos, si bien hay variación, estamos colocando gran parte de los periodos críticos con fecha de siembra y grupo madurez en torno a mitad de enero y parte de febrero. O sea que estamos siempre, en términos medios, bastante expuestos a las condiciones de país de la lluvia de febrero. Esto, para hacer ese análisis completo, hay que ver el nombre de cada variedad y hacer un ajuste mayor, pero a nivel país, mirando valores groseros, estamos bastante jugados a la lluvia de mitad de enero y febrero por esta interacción grupo madurez, fecha de siembra. Otra cosa interesante, por lo menos a ver qué pasó ahí o cómo podemos hacer esto, son la cantidad de aplicaciones de agroquímico que declaran que hicieron durante esta zafra, y una cosa interesante que fueron bastante parecidas a las que hicieron el año anterior, con condiciones de plagas y clima bien diferentes. El año anterior, no sé si se acuerdan, discutíamos que una de las principales plagas que había o declaraban eran arañuelas, plagas complicadas asociadas a años secos. Este año parecía a priori que la condición era un poco diferente, pero igual se mantienen esas aplicaciones. No podemos hacer juicio de valor si estuvieron bien hechas, mal hechas, porque no tenemos información, pero es algo a discutir porque en años bien diferentes siempre terminamos con ese número de aplicaciones y si no hay algo de trabajo para hacer ahí para tratar de ajustar algunas aplicaciones en función de las necesidades. Pero de vuelta, no podemos hacer juicio de valor de lo bien o mal que estuvieron aplicadas porque no sabemos si estaba la plaga, si estaba la maleza y si esa aplicación fue adecuada. Se aplicaron en torno a 3,3 insecticidas en soja de primera y 2,4 aplicaciones de insecticidas, en torno a 3 en promedio para todo el área de soja de aplicaciones de insecticidas. De vuelta le digo, año bien contrastante, aplicación de insecticida bastante parecida. De vuelta, repito, no digo que esté mal, que quede claro, pero me gustaría analizarlo, estaría bueno analizarlo porque fueron años muy contrastantes que uno esperaría diferentes necesidades de actuar en el cultivo. Y bueno, una cosa que está mandando, que está mostrando, que ha sido parecido entre años, pero la cantidad de aplicaciones de herbicidas, tanto en soja de primera como en soja de segunda, se han mantenido de forma importante, en especial se vio un crecimiento en las aplicaciones en soja de primera. Vamos a ver que hay muchas malezas, ustedes saben que hay muchas malezas que están interactuando, que están generando este problema, están aumentando la cantidad de veces que necesitamos participar o por lo menos generar una actividad de control. Y cuando contestan qué maleza lo ven con más problemas, cuál maleza es la más persistente, la que se rescata es Amaranthus. Fíjense que en el 2016-2017 solo el 34% del área declaraba que había tenido algún problema con Amaranthus.
Amaranthus palmieri, bueno, todos saben que es una maleza que importamos y ya vino totalmente con todo el poder, y este año el 100% del área declaró que tuvo algún problema para controlar, o por lo menos tuvo que de alguna manera hacer algún control para este amaranto. Eso genera un problema importante. Si le sumamos el aumento de problemas que se están reportando de gramíneas estivales que están teniendo algunos problemas para el control, estamos con un ambiente bastante complejo de cara a, bueno, cómo manejamos las malezas en el largo plazo, en la medida que son resistentes al glifosato, y no solo al glifosato, sino a otra cantidad de compuestos que hacen bastante complicado el manejo de las mismas. Hoy a primera hora estuvieron viendo esto, pero lo refleja claramente la encuesta, y bueno, hay que ver el año que viene cómo la zafra empieza a interaccionar de forma más importante con estos problemas que no se resuelven ya solo con glifosato. El año anterior no llovía, no hubieron cero aplicación de fungicida, prácticamente nadie declaró aplicación de fungicida. Este año se hicieron 1,2, en torno a una aplicación de fungicida entre todo el área, 1,2, y el 90% declara que aplicó por rollo. Normalmente, seguramente son aplicaciones preventivas, y de vuelta, en este tipo de aplicaciones capaz que habría que trabajar más a ver si realmente estuvieron hechas porque estaba la presencia del patógeno, o fueron preventivas, y si no hay trabajo ahí para disminuir el número de aplicaciones agroquímicos en este tipo de situaciones. Cuando uno mira las malezas, muchas de esas malezas después terminan, no son las que generan más problemas productivamente, pero muchas malezas aparecen como cuarentenarias, y el 26% de la zafra, este es porcentaje de la cosecha, porcentaje de grano que tuvo que pasar por prelimpieza, o sea, el 26% frente a un 23% del año anterior tuvo que tener algún proceso de prelimpieza para poder ser semilla comercial, o sea que el problema está presente y está aumentando, y cuando uno lo miraba esto en área, más o menos un 15-20% del área había tenido, no en kilos por hectárea, sino 20% del área había tenido algún problema de maleza cuarentenaria. Y eso está hablando que, bueno, si bien se está trabajando, si bien no fue como el primer año que tomó de sorpresa a mucha gente, a pesar de todo eso, sigue aumentando la proporción de malezas que aparecen con problemas. ¿Qué podemos decir de las brásicas? Bueno, yo creo que la novedad más grande, no sé si novedad, pero desde el punto de vista de números, que hay 15% del área fue brásica carinata, un cultivo diferente que de un impulso de UPM, o sea, hay una sola empresa que trabaja, pero ya ocupa 15% del área. Y bueno, ese 15% seguramente es porque no se pudo concretar más área, o sea que es un cultivo que, si se dan las condiciones, puede ocupar bastante más área. Entonces hay un aumento importante o una tendencia a que aumente el área de brásica, y hay 2 cultivos que están participando en esa área. Casi todo esto se hace sobre rastrojo de soja, son sistemas que, si bien las brásicas permiten rotar cultivos de invierno, si empezamos una secuencia brásicas, soja, brásicas o algún sistema así, bueno, realmente podemos estar en un problema. Estamos rotando cultivos, pero no estamos generando cultivos de alta producción de rastrojo, o sea que tengamos cuidado decir que rotamos y solo empezamos a rotar con brásica. Lo digo yo, que mi línea principal de investigación son las brásicas, pero bueno, creo que puede ser un riesgo el aumento muy grande de este cultivo, y soja solo en el verano, porque tendríamos cultivos de poco aporte rastrojo. Una cosa interesante es que hay un 7% de área que se resembró, pero la variabilidad entre productores era enorme, era mucho cero, y algunos productores tuvieron que resembrar el 100%. Eso habla de las complicaciones que tiene este cultivo para implantarse y para crecer en área por esa variabilidad que tiene. Si bien este 7% no parece importante respecto a lo que vimos en soja, al que le tocó el 100% tuvo un problema bastante importante. Y bueno, y por ahora sigue siendo un cultivo que a nivel comercial requiere muy pocas aplicaciones, tanto de insecticidas como de fungicida. En la medida que aumente el área sabemos que posiblemente eso cambie, pero por ahora sigue un cultivo que, si bien tiene costos importantes, de alguna manera ambientalmente todavía no hay que hacer muchas aplicaciones en torno al cultivo. Cosas interesantes, colza, bueno, se arranca muy temprano a sembrar, demasiado temprano para mi gusto. El 38% declaró que arrancó a sembrar entre el 21 y el fin de abril. Mi WhatsApp y el teléfono de facultad de mi oficina ya no lo atiendo más hace un par de días, porque está todo ruta 3 amarillo, cayeron 2 o 3 helados, está sembrando en abril los cultivares que sembramos. Estamos poniendo en riesgo, hacía como 8 años que no pasaba algo así, pero bueno, puede pasar. Y bueno, generalmente esto se está haciendo porque priorizamos la soja de segunda. Vimos que se sembraba muy temprano soja de segunda. Bueno, son sobre estos cultivos de col sembrados a fin de abril, primeros días de mayo. Gran parte de la área se siembra ahí, se expone un riesgo alto de sequía, alto de helada. No digo que esté mal, pero son riesgos que uno tiene que afrontar año a año. Y la cosecha, sembramos temprano, la cosecha es bien temprana, salvo un porcentaje del área que coincide
en nuestra opinión, con el área de carinata. Carinata, si bien es una brásica, parecida a la colza, los materiales que hoy están disponibles son bastante más largos que los cultivares de colza. Un cultivar de colza dura 1400 grados día, 1300 grados día, un cultivar de carinata puede dar 1800 grados día. Son bastantes días más o grados día, temperatura más que necesita acumular para llegar a floración, y eso determina que la cosecha se parezca mucho a trigo, a cebada. Entonces, esta cosecha más tardía normalmente son o colzas tarde, pero una proporción muy alta son carinata, por eso tienen nichos diferentes de participación en el mercado. En el mercado de brásica, porque uno me permite soja muy temprano y otro tengo que hacer un cultivo para ganar dinero, porque la soja de segunda no va a tener tanta ventaja de la siembra temprana, sino que tengo una siembra parecida a trigo cebada. O sea, como que van a ser dos cultivos que a priori por los ciclos disponibles que se van a tener que manejar bien diferentes. Los niveles que se fertilizan, si bien parecen importantes, parte de los problemas, creemos, mirando estos niveles de bajo rendimiento, pueden estar asociados que se fertilizan poco. O sea, son niveles, si bien razonables, no podemos decir si está bien o está mal para cada situación. En términos medios son pocas cantidades de nitrógeno, por ejemplo, para obtener 2.000 kilos, 2.500 kilos por hectárea. Entonces me parece que de alguna manera una parte del área puede estar siendo limitada por los niveles que se están fertilizando. Así que yo no tengo nada más, lo vuelvo a dejar con Pablo. Bien, y cerramos con unos pocos comentarios sobre las perspectivas para el ciclo 19-20. Ya adelantaba que en Deloitte pensamos que el área de soja podría estar más o menos en el mismo nivel que en este año que pasó. Hay algunos riesgos a la baja, porque estamos observando una competencia creciente de la ganadería y la forestación en algunas zonas, y ya comentamos que los resultados en el noreste, digamos, lucen bastante ajustados, digamos, los resultados antes de la renta versus renta lucen bastante ajustados. Hay todavía, digamos, después del 2010 y de la zafra anterior, hay productores que arrastran algunas dificultades financieras, y bueno, hay algunas tierras marginales que están todavía exigidas, pero nos parece que es una buena hipótesis pensar que aun cuando alguna de esas cosas ocurran, también puede haber algún incremento de áreas en zonas de mejor aptitud agrícola. Probablemente sea difícil repetir rendimientos del orden de los 3.000 kilos, salvo que volvamos a tener un clima así excepcionalmente intachable, digamos, pero sí nos parece que los rendimientos del cultivo deberían estar claramente arriba de los 2.500 kilos que había antes, y estamos haciendo un supuesto de que estará más o menos en torno a los 2.700 kilos. La misma área con 2.700 kilos nos dejaría con un poco menos soja que en esta cosecha, unos 2.9 millones de toneladas. Las perspectivas de precios, digamos, si uno mira los precios de la soja en Chicago, y estamos en semanas de una enorme volatilidad en el mundo, digamos, con lo cual esto puede cambiar, pero bueno, los precios hoy están más o menos pautando una referencia de $340 a mayo del 2020, que sería mejor que el precio al cual se vendió la zafra 2019. Deberíamos tener una reducción de costos por hectárea, digamos, menores costos por hectárea, en parte porque si hay menos rendimiento, hay menos costos por cosecha, pero también por algún abaratamiento de la semilla, que en la zafra anterior había sido escasa, y también porque estamos asumiendo, digamos, que el proceso de cambio de precios relativos en Uruguay, con el dólar subiendo un poco más que la inflación, va a continuar operando, con lo cual algunos costos domésticos medidos en dólares deberían bajar un poquito, y bueno, eso nos hace pensar que el costo por hectárea va a estar en torno de los $520, y con una hipótesis de precio de $320 al productor, eso nos dejaría un margen de la soja en torno de $345 por hectárea, digamos, y por eso de alguna manera tendemos a pensar que el ajuste de costos para la agricultura de soja más o menos se produjo, y que con un área más chica que la que tuvimos en el auge, la rentabilidad de la soja estaría volviendo, digamos, a niveles razonables para el productor.
Con eso terminamos y quizás quede algún espacio de preguntas. Gracias a todos. Muchas gracias al economista Pablo Rosselli y al ingeniero Sebastián Masili, que además Sebastián es doctor en Ciencias Agropecuarias de la UBA. Nos salteamos allí su currículum y vale destacarlo, entre otras cosas, además forma parte del sistema de investigadores de ANI y es profesor asociado de producción vegetal en la estación Casinoni de la Facultad de Agronomía. Bueno, han llegado algunas preguntas, pueden llegar algunas más, así que los invitamos, si quieren compartir alguna pregunta, a acercárnosla a nuestras colaboradoras y colaboradores. Para Sebastián Masili, ¿cuál es el potencial de rendimiento de soja de segunda viniendo de Carinata comparado con trigo y cebada? No, yo no esperaría cambios en el rendimiento luego de Carinata comparado con trigo y cebada. Se esperaría el mismo potencial. Sí, el mismo potencial, que es una pregunta. El rendimiento real, yo espero que sobre brásica tendría que ser un poco mayor, porque tienes menos cantidad de rastrojo, de más fácil descomposición, y además las brásicas tienen una ventaja que no vamos a entrar en detalle, pero durante su producción producen una cantidad de productos que matan, de compuestos que matan una cantidad de hongos que hay en el suelo. Entonces, el sistema de soja-soja, la incorporación de una brásica puede tener ventajas en el control de algunos hongos del suelo, algunas características del suelo que son negativas para la soja. De hecho, ya lo medimos en colza y ese efecto sin fecha de siembra es más o menos, nos dio un 15% para maíz respecto a trigo y un 10% para soja. O sea que esperamos 10% de mejora de rendimiento en un sistema colza-soja respecto a un trigo-soja. Pero no podemos hacer siempre colza-soja, o sea que tienen que interactuar todos los sistemas, porque si hago colza-colza todos los años tengo un problema sanitario en la colza. O sea que no lo podemos tomar esa mejora en todo el sistema, sino en un sistema que va rotando. No sé si fui claro. Muy bien, una pregunta para Rosselli, tal vez también Sebastián pueda aportar algo. Con los cambios en las zonas productivas, concentrándose en las mejores chacras, ¿es de esperar un aumento aún en las próximas zafras del promedio de rendimiento país? Cuando se prende la luz. Ahí está, perdón, hay que apretar. Bueno, es difícil contestar porque se concentra más, va a los mejores campos, a los mejores sitios, pero a su vez son los sitios que tienen más historia agrícola. Entonces, no me queda claro que los rendimientos deberían aumentar porque muchos de esos sitios, si bien tienen más potencial, son los que han tenido más historia. Entonces va a depender de cómo ha sido la historia de esos lugares. Yo creo que en términos promedio deberían aumentar, porque además hay todo un tema ahí que no solo son los mejores campos, sino que posiblemente están no quiero ofender a nadie, pero sino la agricultura con más historia, no quiero decir los mejores agricultores, pero agricultores con más historia o más capacidades de afrontar esos cambios. Así que bueno, creo que esperaría una mejora, pero no la aseguraría. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Yo aprovecharía, teniendo a Pablo Rosselli aquí, y dado lo movido que está el panorama, particularmente en la economía de la región, tú, Pablo, decías que hay una estimación de un cierto avance del tipo de cambio y con eso, sí, entre otros factores, hicieron las proyecciones, ¿verdad?, del cultivo para el año que viene. Me gustaría preguntarte si eso lo ves relativamente preservado o cambios muy fuertes que pueda haber eventualmente en Argentina o incluso en Uruguay, va a ser un primer año de un gobierno, estamos en campaña electoral, si hay algunos riesgos o si el cultivo, el agronegocio está preservado en cuanto a la posibilidad de proyectar esto que ustedes están planteando. Ahí está. No me escapo. Obviamente que estamos en unas semanas sumamente inciertas, porque si uno mira lo que ocurre en los mercados internacionales, ahí estamos observando un periodo de mucha volatilidad, pero volatilidad para abajo, digamos, ¿no? Negativa. Hay el recrudecimiento de la guerra comercial es un factor de riesgo para la economía mundial. La economía mundial se está desacelerando, no mucho, pero se está desacelerando. Ayer salieron datos de actividad económica en Alemania muy malos, con una caída del PBI.
las tasas de interés de largo plazo han seguido cayendo. Estamos observando lo que en la jerga se llama una curva invertida, que es que son las tasas cortas están más altas que las tasas largas, digamos, y eso ha sido históricamente un buen pronosticador de recesiones. La realidad que, digamos, no me quiero detener en eso, que es un detalle. Desde un punto de vista empírico, la curva invertida ha proyectado bastante bien recesiones en Estados Unidos, con lo cual ver una curva invertida ya debería preocuparnos. No deja de ser un argumento como empiricista, ¿no? Siempre pasó eso. Desde el punto de vista teórico de por qué tiene que ser un buen pronóstico es un poco más discutible, y ayer la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, decía que esta vez capaz que no era así, capaz que era un deseo y no una realidad. Pero evidentemente hay un riesgo de que la economía mundial se desacelere, y eso sería malo, digamos, en general para los países exportadores de commodities. La guerra comercial entre Estados Unidos y China promete escalar. Con Trump siempre es difícil saber cuál va a ser su próximo paso, pero hace unas semanas amenazó con ponerle aranceles al resto de las importaciones de Estados Unidos a China. Ayer dijo que había que esperar para después de Christmas, porque el impacto de los aranceles en los precios al consumidor podía ser positivo. Pero la realidad es que en el medio de todo ese desorden el yuan se ha ido depreciando, y para Uruguay, que es un país exportador de commodities, que la billetera de China medida en dólares se reduzca, de por sí ya no es algo bueno. Con lo cual, si yo miro el panorama de la economía mundial, el riesgo de tener precio más bajo de los commodities es un riesgo que nos lo tenemos que tomar seriamente, más allá de que, digamos, en estas semanas cayó mucho el petróleo y no pasó lo mismo con la soja, y los futuros de soja, digamos, no lucen mal. Creo que ahí, digamos, no voy a hacer ninguna recomendación, porque además no voy a ser responsable de lo que cada uno haga, pero la poca venta futuro de soja de la zafra pasada no debiera ser, en un contexto de tanta volatilidad, una buena estrategia si dentro de unos meses seguimos observando este nivel de desorden. Después tenemos a Argentina, que digamos, una enorme sorpresa el resultado electoral, no porque Fernández pudiera votar mejor que Macri, pero por la diferencia, obviamente, que hace que esté a un paso Alberto Fernández de ser presidente. En Deloitte no pensamos que el hecho de que Alberto Fernández gane la presidencia, secundado de Cristina Fernández de Kirchner, implique mecánicamente que van a volver las mismas políticas que vimos en el pasado. Lo que sí es un elemento a tener en cuenta es que cuando una campaña electoral se gana sobre un discurso contra la estrategia de ajuste fiscal, ahí puede haber una presión para que Argentina retroceda en el ajuste fiscal, y eso, por cierto, podría derivar en escenarios negativos, ¿no? En el corto plazo, el resultado de las elecciones va a tener un impacto muy recesivo para Argentina, ¿no? Una bolsa que cae 50%, un riesgo país que llega a 1.900 puntos básicos, implica que la economía se frenó súbitamente, con lo cual sabemos que la recesión en Argentina va a ser más larga, va a ser más profunda, y con toda la volatilidad cambiaria que hay, también sabemos que el tipo de cambio va a ser más alto. Eso para la economía uruguaya es un shock negativo. Para el mundo de los agronegocios 100% exportadores, como cultivo de soja, digamos, ese segundo elemento no es una noticia negativa, por el contrario, digamos, pone un poco más de presión a la suba del tipo de cambio en Uruguay. En Deloitte estamos previendo que el tipo de cambio va a subir más rápido que la inflación en los próximos 2 o 3 años. Si la economía, digamos, si la política económica responde bien y el contexto internacional no se vuelve dramáticamente malo, deberíamos observar un proceso gradual de cambio de precios relativos, una suba del dólar un poco más rápido que la inflación, y de nuevo para negocios exportadores como la soja, eso es un elemento favorable, digamos, para la rentabilidad. Ese es un elemento favorable. Está el riesgo de caída de los commodities por todo lo que decía antes, pero en principio, digamos, nos parece que la perspectiva de rentabilidad de la soja son correctas, son adecuadas en este contexto, con ese riesgo de mundo turbulento que es un riesgo que hay que tomárselo en serio, ¿no? Pablo Rosselli, y muchísimas gracias por estas respuestas. Sebastián Mazzilli, también muchísimas gracias por la presentación muy interesante, muy intensa como siempre. Y vamos a aplaudir a quienes nos presentaron.
Estos datos que corresponden al Observatorio de Oleaginoso del Uruguay con el apoyo de Andes.